Gracias, sí, me puse contentísima de que Amable Sterling aceptara esta invitación. Pero les voy a contar una anécdota para que sepan por qué mi admiración por Amable. Por los años 80 yo trabajaba con la compañía NCR Dominicana y tenía que viajar a atender clientes hoteleros en Puerto Plata, pero siempre me tenía que parar en Santiago porque estaba tratando de venderle al gallo una computadora. Ahí Andrés Gustavo Pastoriza siempre me recibía con mucho amor y coincidió de que ese día me recibió rodeado de cuadros. Y digo yo, ¿y esto? Dice, bueno, es que es el concurso de León Jiménez y me mandan los cuadros para que yo los enmarque. ¿Te gusta la pintura? Me pregunta, digo yo, muchísimo. Dice, ven acá, ayúdame en esto. Si tú tuvieras que premiar de todo lo que tú estás viendo aquí, ¿cuál premiarías? Y yo inmediatamente señalé el de Amable Sterling, era un Ícaro. Como a la semana que fue el concurso, él me llamó a la capital y me dice, Mariloli, tú sí tienes buen gusto, vas a tener que asesorarme. Ganó el primer premio Amable Sterling. Y mira, le hubiéramos dado más, me dijo, pero no podíamos darle premio también en dibujo. Para que ustedes sepan desde cuándo yo admiro esa obra que es la de Amable y he dado seguimiento. Después, con una galería de arte, tuve la dicha de poder presentar su obra, de hacer un individual una vez que eran cerámica a los tres fuegos. Al tercer fuego. Y bueno, estoy hablando de un arquitecto que tomó el camino de el arte, la pintura, claro, la arquitectura también es arte, pero tomó ese camino y ha sido exitoso. Que él mismo nos cuente entonces cómo él fue dando saltos y cómo él le gusta experimentar, porque no se conforma con que ser un gran dibujante, sobre todo anatómico, que el dibujo anatómico es muy difícil y hay que ser un virtuoso de verdad del dibujo para dibujar un cuerpo humano en las posiciones en que él lo hace. Después el dibujo, la base de todo su trabajo es el dibujo. Y cómo de entonces él le gusta incursionar en cerámica y cuanto se le ocurra, que él mismo no lo diga. Muy bien, gracias Mariloli. Cuando Mariloli me llamó para invitarme a esta tertulia, en principio le dije que sí, pero debo reconocer ante ustedes que no me imaginaba que el círculo estaba constituido por personas de tanto aprecio y que muchas conocidas por mí y que sé que van al arte con un serio interés. Es decir, me llamó la atención de que existiera un círculo como este y me siento muy halagado de que me hayan escogido para presentarme ante ustedes. De modo que, comenzando por ahí, quisiera mostrarles mi reconocimiento por haberme invitado. No sé de qué manera desarrollar esta tertulia. La mayoría me conoce. El hecho de que me hayan presentado como arquitecto, como abogado, en realidad yo preferiría, yo no creo que la gente debería estar marcado por una profesión. Yo creo que la persona tiene un conocimiento y un quehacer. Y el quehacer mío como pintor, en realidad obedece a todos los conocimientos adquiridos, ¿no? Pero no necesariamente he ido al estudio de una rama determinada por el hecho de ser el profesional marcado por esa profesión. Pienso que como pintor debo conocer cosas de una manera amplia y sobre todo, porque en una ocasión Colson, que fue mi maestro, me dijo que había una diferencia entre el muralista y el pintor de caballete, pero que muy marcadamente, a diferencia del pintor de muralista que tiene siempre un carácter social,
el pintor de caballete debería ser como una especie de filósofo. Es decir, porque mientras tú tienes limitaciones que te da el elemento arquitectónico, en materia de caballete tú no tienes limitaciones. Y que tú puedes expresar toda una filosofía, toda tu visión, por particular y por, por lo que sea. Entonces, eso me hacía pensar que para tú expresarte como artista, debes tener conocimiento de cosas que tú quisieras expresar. Porque muchas veces tú puedes tener todo el medio para comunicarte, pero si no tienes nada que comunicar, no dices nada. Entonces, el hecho de que fuera a estudiar arquitectura, no solamente porque la arquitectura me interesaba, sino porque era una manera de ampliar mis conocimientos de pintor, de artista, y que me parecía como que no había conseguido bastante en Bellas Artes. Así que me fui a la universidad. Y después, en cuanto a hacerme abogado, en realidad la que me llevó a eso fue mi esposa. Ella quiso conocer del derecho porque a veces uno se siente tan indefenso frente a la realidad. Hay situaciones en las que tú también quisieras ser médico porque no confías en que el médico te atiende como tal. Y más ocurre cuando se trata del abogado. Tú no sabes hasta qué punto el abogado también te vende. Porque el abogado es un profesional. Escúchense si hay aquí algún abogado, aparte de mi esposa, que también lo es. El abogado gana si gana y gana si pierde. Y muchas veces venden el caso porque a veces acaban más rápido y se ganan su parte. Pero en realidad, a mí me preguntaba Fernando Casanova, ¿qué afán era ese de mío de tantos estudios? Yo pienso que los estudios que hago no es por el hecho de tener esas profesiones, sino por el hecho de tener esos conocimientos, que a la hora en que estoy trabajando salen a relucir. En una ocasión en que me pidieron un mural para la Suprema Corte de Justicia, yo todavía no estudiaba Derecho. Después, cuando estudiaba Derecho, me di cuenta que yo había aplicado ahí un criterio que se llama ius naturalista. El ius naturalismo es la creencia de que el derecho emana de arriba y no es el derecho positivo que es el que elabora el hombre. Pero que de haber sido abogado, haber estudiado antes de hacer ese mural, tal vez habría hecho un mural distinto. Tal vez mi visión habría sido diferente. Si vamos a tratar temas amplios de cualquier ámbito de la vida, pues el pintor debe investigar sobre eso, para a veces no cometer errores que cualquier leguleyo de ese campo después puede corregirle a uno. Esto no quiere decir necesariamente que uno tiene que aferrarse tanto de la realidad. Platón decía, al referirse a tanto a la pintura como a la escultura, con un cierto menosprecio, que eran artes de imitación, porque se limitaban, sobre todo en la época de Platón, a imitar la realidad. Por fortuna, tal vez en el devenir del tiempo, nació la fotografía y la fotografía obligó tanto a la pintura como a la escultura a buscar otro campo, porque antes lo que hacían era ilustrar, o sencillamente llenar un ámbito que necesitaban las realistas cuando tenían que intercambiar imágenes de la princesa de un reino y el príncipe del otro. ¿Te va a casar con...? Exacto, pues mandaban la imagen realizada por el pintor de la corte. Y también aquellos grandes feudales o personas adineradas que podían darte el lujo de que le pintaran a la esposa que estaba triste, como en el caso de la Gioconda, que hasta le tocaban para arrancarle una sonrisa. Pero con el tiempo, con el invento del daguerrotipio, pues el pintor tuvo que buscar otro ámbito, fue empujado a buscar dentro de sí. Y entonces nos da una visión más creativa, no de la realidad, no copia de la realidad. Hoy podemos encontrar emociones delante de un cuadro o de una escultura con las expresiones modernas que estos pintores de nuevo cuño tienen,
que no es solamente la contemplación de una realidad copiada o ilustrada. En ocasiones, pararnos delante de un Guernica, por ejemplo, nos produce una emoción que de no haber tenido el atrevimiento de un arte no necesariamente copia de la realidad, no podríamos haber vivido esa experiencia. Así, delante de cualquier otro trabajo abstracto, por ejemplo, nosotros podemos tener emociones que son distintos de la expresión propia de la realidad. Y el pintor de hoy se encuentra con una libertad tal vez tan amplia que a veces no sabe qué hacer por el hecho de que puede hacer cualquier cosa. Y la brega está en encontrar cuál es el espacio de cada quien. Picasso dijo en una ocasión, yo no busco encuentro, y es una manera de expresar la forma en que el pintor está frente a la obra, en que uno no debe forzar la obra a que sea el aguacate, el bodegón que salimos a pintar, sino que en el proceso, mientras estamos trabajando, el estado emocional de lo que acontece puede llevarnos a que al final lo que tenemos delante no es lo que salimos a buscar. Es la diferencia entre buscar, cuando uno obliga a que el cuadro sea el primer cuadro que pensó, o encontrar, cuando uno encuentra un cuadro que no fue necesariamente la idea primera. Entonces, en ese sentido, es cuando el pintor se da la oportunidad de crecer, porque encuentra siempre algo nuevo, y en esa forma va evolucionando. Yo leí en una ocasión un libro de un autor que no recuerdo, que se llamaba algo así como Los fundamentos de los elementos plásticos. Yo andaba tanto con ese libro arriba cuando iba a mis clases de la universidad que no sé, en algún momento lo boté por ahí. Pero él establece una relación que acontece entre el pintor y la obra. Dice que cuando uno está frente a la tela y comienza a pintar, al principio uno le está dando a la tela, pero a partir de un momento la tela es la que manda y se convierte en una especie de tirana sobre el artista porque exige. Cuando el artista frente a la obra empieza a sentir que una cosa sobra o que una cosa falta, trabajando frente a lo que le demanda la tela, es que al final termina haciendo un cuadro que es lo que ha encontrado, no lo que salió a buscar. En ocasiones estoy frente a una obra y un elemento que al principio me parecía que era bueno y que era tal vez uno de las cosas que más importaba de la propia composición, termino encontrándome con que debo borrarlo, porque está molestando. Entonces eso me puede llevar a veces a borrar algo, y mientras estoy borrando, no solamente que surge otra cosa, a veces me encuentro con situaciones, con elementos de expresiones nuevas que me maravillan. Y el proceso de borrado puede ser, tal vez, el momento en que se salva el cuadro. ¿Por qué? Porque el desenfado con que uno decide ya, esto ya no sirve, o sencillamente deseo cambiar esto, le libera a uno toda la presión y la tensión y hace que uno trabaje con mucho más soltura y de pronto encuentra que hay cosas preciosas y se decide irse por ahí. Y en consecuencia, termina uno haciendo un cuadro que es distinto al que salió a pintar. El mismo Picasso decía, yo nunca he logrado pintar el cuadro que quise pintar, sino que pintaba otro. Y muchas veces el encuentro con esa nueva expresión termina abriendo una puerta, una especie de filón, que surgen muchas obras que son consecuencia del encuentro con eso que uno encontró en un proceso en que se debe llevar. Pues bien, así he trabajado. Ahora, en el caso mío particular, yo no he sido tan pintor como mi alumno Valenzuela, que se ha dedicado de lleno a pintar desde que... Pero también él también tiene el gusanillo del pintor. No, él también, escúcheme, tal vez no sea el mejor ejemplo, porque él también tiene el gusanillo del maestro. Él también ha vivido, lo que pasa es que él pinta. En el caso mío, yo dejé, como estaba estudiando arquitectura, dejé de pintar durante largo tiempo. Hasta que alguien me dijo, tú tienes que ponerte a pintar, porque tú no puedes seguir así. Y fue entonces cuando me decidí, preparé para León Jiménez,
y a partir de ahí entonces seguí pintando. Pero en mi casa yo no tenía un cuadro, porque yo solamente me dedicaba a enseñar, a enseñar. Y en esto debo corroborar con Sócrates, que él decía, yo no sé nada, yo solo sé que no sé nada. Y desarrollaba mediante la dialéctica un diálogo con el discípulo que al final construía un conocimiento. Es decir, hay un diálogo, por ejemplo, que a mí me apasiona mucho, que se llama El Menón, en donde el discípulo le pregunta a Sócrates que si es posible adquirir una virtud o si la virtud tiene que haber nacido con la persona. Mientras desarrollan el diálogo, al final concluyen en que era necesario que la persona naciera con esa virtud para desarrollarla. Es el diálogo que más se aplica a la enseñanza del arte. Por eso en una ocasión que le preguntaba yo a Guayasamín si él había sido profesor, si enseñaba, y él me contestó diciendo, ¿enseñar qué? Si nadie enseña nada. El que no sabe, nadie le enseña nada. Eso es discutible, ¿no? Pero traigo a colación eso porque existe ese criterio de que alguien tiene que tener la virtud para que ésta pueda ser desarrollada. Ahora bien, yo hablo de Sócrates porque yo entiendo que si Sócrates no sabía nada y ayuda al discípulo a desarrollar el conocimiento mediante el diálogo, al final entonces ambos han aprendido algo. Porque al terminar de establecer el conocimiento, entonces Sócrates, que no sabía nada, y el discípulo, que tampoco sabía, terminan sabiendo algo, que es lo que han establecido. Pues enseñar, también se le decía a mis alumnos, y en ese sentido no me deja Valenzuela mentir, nada enseña tanto como enseñar. Y como yo estaba trabajando enseñando, el hecho de que no estaba pintando no me afectaba tanto porque estaba corrigiendo a mis estudiantes y dándoles explicaciones a ellos. Y en ese desarrollo de cómo encontrar la corrección o la visión que el alumno necesitaba, me ayudaba a mí también. Por eso yo nunca he podido dejar de enseñar. Tuve un retiro en el 96 de mis clases de la universidad y hace unos 3 o 4 años me pidieron que para un grupo de licenciados en arte plástica que necesitaban un profesor para un taller creativo, me pidieron que yo le diera el taller creativo en el que también estaba Valenzuela. Y volver a enseñar me dio nuevamente el placer de estar frente a personas interesadas, que es el mismo placer que siento con estar con ustedes aquí, porque son personas interesadas en el arte. Eso hace que uno se sienta bien. Aquí tengo también otro discípulo mío del taller del Liceo Unión Panamericana. Eso fue uno de los iniciadores. Cuando yo me inicié como profesor, allí estaba Cabral. Allí también estuvo Alonso Cueva, 67. Yo comencé en el 65. Tuve a Alonso Cueva, y Alonso Cueva me preguntó en una ocasión, profesor, ¿y se puede entrar a Bellas Artes? Después que había asimilado lo incipiente que podría darse en un liceo secundario. Con todo el entusiasmo, entonces fue a Bellas Artes y soy un pintor consagrado, igual que Freddy lo es en su escultura. Pues eso soy yo. Yo espero que de aquí surjan algunas preguntas que me permitan ampliar para agotar más ampliamente cualquier tipo de interés que ustedes Yo pudieran misma le voy a preguntar. Usted tiene gesto y vocación de muralista, aunque su pintura de caballete es muy apreciada. ¿Cuál decir, usted ahorita explicó, como quien dice, la diferencia, pero ¿con qué disfruta más usted trabajando? Bueno, yo siento que el placer es igualmente grande, ¿no? Lo que sucede con la pintura mural es que exige más. Exige primero que tú tengas conocimiento de arquitectura. Porque el hecho de un mural no es una pintura grande como muchos creen. No se trata de una pintura en más dimensión. Es una pintura que tiene que tener en cuenta la relación del espacio en donde se va a emplazar. Tiene que ver hasta con los colores en que va a trabajar. Y qué tipo de iluminación ambiental, incluso hasta las características mismas del propio espacio. Exacto.
y sobre todo la perspectiva, porque hay quienes creen que pueden hacer cualquier cosa con la perspectiva y terminan dañando el espacio que el arquitecto diseñó, porque cuando el arquitecto lo que hace es diseñar el espacio, los muros y los elementos propios de la arquitectura no hacen más que definir el espacio, pero el interés del arquitecto es las características particulares que quiere que ese espacio, ya sea para que sea sociópeto o sociófugo, es decir, que la gente se sienta bien o se sienta sencillamente que se marche rápido de ahí. Frente a una situación como esa, un pintor no puede venir y hacer con su mural una falsa perspectiva que rompa la sensación del espacio, que de alguna manera le dañe el trabajo al arquitecto. Entonces, en ese sentido, debe conocer de arquitectura o por lo menos trabajar en armonía con el arquitecto. Entonces, eso me hace que por el hecho de ser más dificultoso y requerir más conocimiento, porque yo sienta que despierte también más respeto. Esa es la diferencia. Es más difícil, pero uno siente tanto placer de la sensación de la creatividad, tanto en una como en la otra. En ocasiones, tal vez porque la pequeña, la del caballete, tiene más libertad. Yo estoy pintando en este momento y si dentro de 3 días o 4 días no me gusta, yo lo cambio. Pero cuando yo voy al mural, yo no puedo improvisar. Desde el primer momento yo tengo que tener todo un planteamiento y una visión de qué es lo que voy a hacer allí. Ahí no se puede improvisar. Esa es la diferencia. ¿Cuántas piezas tiene el mural de cerámica de la Universidad, de la Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Es un mural que está realizado en 14.457 piezas. Un rompecabezas. ¿Y la de la ciencia médica? Ciencia médica tiene alrededor de unas 600 y pico, porque son piezas, ese apenas tiene 42 metros cuadrados, pero el otro tiene 342 metros. Sin embargo, se ve inmenso el de la ciencia médica. Sí, él tiene 6 metros de ancho por 7,40 de alto. Y el otro, el de la biblioteca, tiene 12 metros de alto por 28 de ancho. Está hecho en cerámica de 15 por 15. Y se requiere que uno, aparte de hacer el proyecto bien claro y preciso de los colores que va a llevar y cómo va a ser realizado, que cada piececita tenga 2 números detrás para poder ubicar en qué sitio va y cómo va. Sí, ahora, en ese caso, al montarlo tuvieron que trabajar 5 albañiles. Y hubo uno que me metía mucho la pata. Cuando me di cuenta de una de sus equivocaciones, fue muy tarde, ella había fraguado la mezcla. Ya tenía 2 o 3 días de puesto. De modo que hay una pieza que está girada. La pieza 101 de la fila 44, algo así. Pero nadie lo nota, solo yo. Ahora, yo lo comento siempre para que la gente lo busque. Siempre pensaba en Juan Sebastián Bach y la Pasión según San Mateo, cuando hacía ese mural. Porque resulta que Bach puede tener en su mente todo ese oratorio, pero mientras no reunió los músicos y la tocaron, él no la oyó. Y así me pasaba a mí con el mural. Yo no vi el mural hasta que no lo montaron. Ahora, yo tengo el diseño pequeño. Yo hago la cuadrícula, la subdivisión, a cada una de las losetas sé qué número lleva. Entonces, en un espacio en donde yo pudiera trabajar, voy trabajando por secciones. Ese mural fue dividido en 96 secciones. Cada una de esas 96 secciones tenía alrededor de unas 127 piezas. La pintaba en unas mesas de 12 por 4. Para poder terminar a tiempo lo hice con aerógrafo, con pistola, porque a mano no habría podido terminarlo en años. Pero gracias a la pistola lo pude hacer en 3 meses. Después que tú tienes todo definido y claro y preciso, puedes hacerlo así de rápido. Trabajando también con ayudantes para que numeraran por la parte de atrás. Siempre tenía el cuidado de mirar antes de pintar qué numeración habían puesto. Por suerte lo hacía así porque en 2 ocasiones la persona que numeraba se había equivocado. Y después esas piezas no habrían podido localizarse en ningún sitio. Más que pregunta, yo me voy a referir
a una parte de Amable, no como artista, sino como ser humano. Somos amigos desde el año 46. Nacimos en La Romana. Estudiamos la primaria, parte de ella juntos. Toda la vida siempre hemos llevado la amistad. Lamentablemente yo no vivo aquí. Pero siempre, cada vez que llego, lo primero que hago es llamar a dos personas. A Amable Sterling y a César Iván Ferry. Amable Sterling es un dominicano demasiado raro. Es raro porque es tan humilde y tan sincero que aquí escasean esos valores. Amable para mí ha sido un amigo leal, fiel y constante hasta estos momentos que Dios nos ha llevado a vivir. Gracias. No coleccionan tantas obras. Me imagino que tiene mucho que ver con tu esposa, ¿verdad? Sí, que te dice, este no sale de aquí. Sí, señora. Y eso, de verdad, te felicito a ti y a tu esposa por eso, porque uno que visita los talleres con frecuencia, uno se da cuenta que realmente los artistas quizás no tienen el cuidado de conservar una colección importante o de cada serie que hacen. Y me gustó eso. Yo creo que fui a tu taller hace muchos años, no había vuelto, no he visto tu casa últimamente, pero me di cuenta ahí por las cortinas y las cosas que vi que realmente eran en diferentes habitaciones, estaba lleno, tanto de dibujo como de pintura. Así que te felicito por eso, porque te digo, yo he ido a muchos talleres y realmente la mayoría de los artistas no coleccionan de sus obras. Sí, se deben a ella. Fíjate que mientras hablaba acerca de la experiencia de textura impronto, el cuadro en principio yo se lo di a ella. Sí. Y luego se lo pedí prestado para mandarlo a mi ángel. Y el cuadro se quedó allá. Bueno, para mí, primero damos la gracias a doña Clara por provocar este espacio maravilloso. Y me siento profundamente agradecido y eternamente por el maestro que Dios nos ha dado. Creo que el profesor Sterling ha dado ejemplo de vida y para mí es uno de los referentes inmediatos, tanto como Domingo Liz, para poder incursionar en la parte de la docencia. Cuando empiezo en la docencia, evidentemente, pensé en ellos, inclusive, cómo agradecerle a ellos el poder compartir eso que ellos desinteresadamente me dieron a mí. Y como no podía devolverle a ellos, evidentemente tenía que hacerlo devolviéndoselo, dándole el conocimiento a otra persona. Así que gracias, maestro. Pero quiero darle hacer esta pequeña pregunta que siempre me gusta, porque cada artista tiene un proceso totalmente distinto. Usted no habló cómo usted encontró la textura, pero me gustaría ver en el momento en que el artista entiende que la academia cumplió su cometido y surge, o sea, de formación, y surge la propuesta personal, ese trabajo con la imagen y el tratamiento de la figura, y cuando abandona los demás elementos para incursionar nada más con la figura humana. Bien. Yo siempre entendía como algo un poco chocante para los estudiantes terminar un proceso de formación puramente académica y entonces luego le dábamos un título y lo parábamos en la puerta a que se ganara la vida y entonces ellos se preguntaban a veces, ¿y ahora qué? Porque resulta que son nuevos tiempos y la academia, si bien es un formato un poco clásico de cómo se desarrolla la formación de un artista, puede ser que en ciertos momentos, si la academia no se actualiza, entonces los estudios pueden estar egresándolo un poco rezagado con respecto a lo que está aconteciendo en la realidad. Por eso recordarás, porque fue en los tiempos que tú eras estudiante, en que nosotros logramos que se incluyera lo que llamamos separación de campo, que era para que los estudiantes, después de pasar por la academia, tuvieran la oportunidad con un profesor de desarrollar un aspecto creativo, en donde desarrollaran toda esa visión. Entonces, como pintor, si bien he sido un académico, necesito, para expresarme propiamente dicho, actualizarme en estos tiempos,
No solamente porque los tiempos lo demandan, es porque la propia necesidad del artista le obliga a encontrar cosas nuevas. Y porque además son accidentes en ocasiones que ocurren delante de uno y que uno debe aprovechar. Entonces eso hace que se vaya evolucionando, que uno vaya agregando cosas nuevas. Pero yo nunca he querido tampoco encasillarme dentro de un estilo, sino que hago las cosas como las siento, como las necesito. Y que yo pienso que lo que cada obra lleva es en realidad el estado emocional del artista en el momento en que lo hace. No tiene otro tipo de mensaje, si bien puede llevar una información, es decir, puede ser descriptivo. Vamos a suponer que me piden un mural sobre la justicia, entonces yo trato de utilizar imágenes que cuando uno se pare delante de la obra, uno sienta un espíritu alrededor de la justicia. Porque a diferencia de la música que se desarrolla en el tiempo, el estado emocional puede plantearse más fielmente según lo sintió el compositor, porque se va desarrollando junto con el tiempo. Pero el cuadro que el pintor desarrolló en el tiempo, sin embargo, se siente de sopetón. Tan pronto tú entras, tú sientes el cuadro y hay una primera impresión que puede ser de rechazo o puede ser de entusiasmo. Y dependiendo de esa primera impresión, uno puede extasiarse, mirarlo con detenimiento. Es distinto. El pintor lo pinta en el tiempo. Y eso de pintarlo en el tiempo a veces obliga a que uno tenga que desarrollar una visión de conjunto. Es decir, yo estoy haciendo una cosa que la hago adelante, pero mientras estoy haciendo la otra, que la estoy haciendo en un tercer estadio, sin embargo, a la hora de establecer relación entre ellos, puede ser que la que hice primero tenga que ser afectada. Porque de alguna manera tengo que buscar una sincronía, una relación entre ellos, que es la diferencia con la pintura mural, sobre todo si se trata del fresco. Lo que tú pintaste en el fresco ya no lo puedes cambiar. O si le vas a hacer alguna alteración, tiene que ser, a veces son difíciles. Miguel Ángel no lo haría. Aunque después el braguetón le tapó muchísimas cosas, es decir, hay formas en las que uno le puede hacer algunas alteraciones. Pero desde el primer momento uno tiene que tener decidido, esto es de este color y esto es de esta forma. Y todo está planteado y desarrollado previamente. En materia de pintura no. Uno tiene que expresarse según siente. Y entonces el hecho de que en un momento determinado yo me sienta en la necesidad de pintar figuras humanas y en otro momento yo me sienta necesitado de expresarme con la textura, son sencillamente momentos distintos y que los tiempos permiten eso. Por eso también en el catálogo ese de mi exposición yo terminaba diciendo que yo en realidad era un pintor dual. Es decir, tanto puedo expresarme con la textura como con la figura nada más. Y yo pienso que no soy ni el primero ni el último de ese tipo de pintor. Yo pinto como siento en el momento en que estoy pintando. Pues fíjese, hay algo que yo quería decir y corroborando con que usted dice que el arquitecto Amable Sterling es un artista raro. Es muy raro. Lo digo porque esta es la segunda vez en 46 años que yo lo conozco que lo veo fuera de su taller o de dar clases. La segunda vez. Y también que también está usted entre dos personas que yo admiro mucho, que han hecho de mi vida, o sea, el arquitecto quizás Amable Sterling no lo sabe, pero el encuentro con él en la Escuela de Arte de APEC, no, de la UAS, no, de la Unión Panamericana, en 1967 fue un toque para yo darme cuenta que era artista, o sea, que tenía conocimiento. Hay un bolígrafo que yo tengo, quise traerlo y no lo encontré, usted me lo regaló en esa época. Ya lo tengo. Funciona. No, era una pluma fuente. Antes había pendolismo, ¿usted se recuerda? Que hacían diploma, el arquitecto Sterling, el profesor, hacía, que eso no se ha dicho, era pendolista. Y él me enseñó a hacer pendolismo en la escuela de Liceo Unión Panamericana.
De ilusión más americana. Señores, yo menciono tanto porque yo he estudiado también tantas cosas que se me confunden. Bueno, pero eso yo lo agradezco. ¿Eh? Ah, sí. El asunto es también, por otro lado, a su derecha, arquitecto, está el arquitecto César Iván Pérez, un mentor, pero ese yo lo veo siempre. Ese siempre me está diciendo, me está aconsejando, yo lo estoy buscando, lo estoy llamando. Ese es mi mentor y guía. Y le agradezco también. A los dos le agradezco que yo también estudié arquitectura por los dos. O sea, primero me encontré con Sterling, el arquitecto Sterling, y me dijo, yo no sabía que yo decía, pero yo nada más sé dibujar, ¿qué yo puedo estudiar en la universidad? Los dos me dijeron arquitectura, y digo, bueno, pues nos vamos con la arquitectura. Porque en principio, y es una pregunta que le quiero hacer, uno no sabe cuándo es artista. O sea, el artista nace. Pero para mí fue muy difícil encontrar eso. Ahora, esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Cómo se da usted cuenta? Después de agradecerle a los dos esa formación, esos conocimientos que me han enseñado, ahora, al arquitecto Sterling, ¿cómo se da cuenta usted que es artista? Yo pienso que el arte tiene cuna humilde. En mi caso particular, yo no tenía, así como decía que estudié sin libro, tampoco tenía muchos recursos de juguete. Yo hacía mi propio juguete. Me encantaba ir a la fábrica de caja de fideo, encontrar una maderita de pino y ponerme a tallar un revólver, a hacer lo que disparaba grapa, tallar cosas. Y sobre todo, pasar una tarde entretenida copiando uno de los santos que tenía mi mamá en su tablita de los santos. Pasarme una tarde entera copiando a Santa Clara, o Santa Lucía, o San Pancracio. Me lo recuerdo todo. Era realmente muy entretenido, no necesitaba juguete. Eso, de alguna manera, se proyectó en el pueblo, y el pueblo me buscaba. En la escuela, por ejemplo, cuando habían actividades como del desfile panamericano, pues la directora, doña Flora, me buscaba para que yo le pintara todos los escudos, todas las banderas, todo lo que era arte en materia de eso. Hicieron de Amado Sterling el pintor del pueblo. Y todo el que necesitaba, los sindicatos de ferrocarrileros, que necesitaban una bandera con un ferrocarril, ahí me buscaban. Entonces yo hacía eso. El teatro, en el teatro me buscaban para hacer los carteles y todo eso. Entonces el pueblo hizo de mí el pintor. Yo les respondía a las demandas de lo que me hacían y además me hacía sentir muy bien, porque el artista, así como el que toca el piano y al terminar encuentra que le pagan bien con un buen aplauso. Cuando yo conseguía que la gente me mostrara admiración por lo que yo era capaz de dibujar, eso para mí era también un buen pago. En una ocasión, un señor me pregunta en la calle, ¿es verdad que tú pintas? Y yo digo, bueno, sí, ¿cómo no? Él quería ver si era verdad, pero no había un papel, no había nada por allí. Él cogió, buscó una cajetilla de cigarrillos, sacó el papel de estaño y me dijo, píntame ahí. Ellos le dicen pintar a un dibujo. Y cuando vio lo que yo le hice, bueno, él quería que mi familia me regalara a él, que él quería adoptarme. Por donde quiera, siempre de alguna manera Bueno, Héctor, en una ocasión, me fue a buscar a mi casa, que Trujillo quería conocerme. En realidad no quería conocerme, pero la gente de allá, como Trujillo pasó de visita por allí, querían de alguna manera que me conociera y me fueron a buscar a mi casa. No, en aquella época todo el mundo lo era. En esos tiempos todo Ahora mismo es un halago, en este momento. No, lo que sucede era que él, Héctor, era muy atrevido. Y él fue de los pocos que se atrevió a acercar a Trujillo y decirle, es aquí una muestra del arte romanense. Sí. Y Trujillo lo felicitó. Sí. Pues. Una de las cosas más grandes de Amable también, ahora voy a la obra de Amable, que no se ha mencionado aquí, es el dominio del dibujo. Yo no sé si me voy a atrever mucho a equivocarme, pero solo me recuerda a Leonardo da Vinci.
Bueno, me pasaron a mí el micrófono sin yo haberlo solicitado. Yo puedo jurar que esta noche yo no pensaba absolutamente abrir la boca para nada. Pero a lo mejor me hubiera dado una pesadilla grande en mi casa. Pero es que tengo realmente tantas cosas que yo quisiera decir que no sé si el orden en que las voy a decir va a ser muy coherente, pero las voy a decir todas. En primer lugar, yo quiero que doña Clara Herrera de Lama esté consciente de que realmente ha valido la pena, vale la pena y seguirá valiendo la pena tener este tipo de coloquio. Bravo. Permanentemente. Doña Clara, usted está haciendo una magnífica obra de educación, de profundización, de sensibilización extraordinaria. Yo creo que yo esta noche he aprendido, pero mucho, realmente mucho, muchísimo. Lo digo con toda honestidad. He aprendido mucho. Yo quisiera decir, y eso es algo sensible, hay que decirlo porque hay que tomar conciencia de estas cosas. Esta noche en este grupo, que no es extraordinariamente numeroso, hay un número elevadísimo de arquitectos. Hay muchos arquitectos esta noche. Lo que significa... Óyeme muchísimo, mucho. Lo que significa que la arquitectura es una ciencia y un arte que verdaderamente forma de manera integral a la persona. No solamente para poder crear espacios envolventes de funciones, urbanística, organización de territorio, sino sencillamente para darle una gran amplitud de mente y de sentimiento a la persona. Yo tengo una nieta que va para su segundo año, ya está en el segundo año. Yo le dije, no estudies arquitectura, mi hija. Estudia diseño de interiores. ¿Para qué te vas a meter en arquitectura una carrera larga, complicada, que exige mucho del estudiante? Y después yo pensé, yo mismo, digo, pero en definitiva, si ella quiere y le gusta, la que va a salir beneficiada, en definitiva, va a ser ella, como persona, aunque jamás ejerza la carrera. Yo sí deseo que la ejerza, si lo va a estudiar, que la ejerza, pero la va a beneficiar enormemente. Quiero también señalar que esta noche, en este grupo relativamente pequeño, tenemos 3 grandes maestros de las artes visuales. El director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, el maestro Amable Sterling y el arquitecto y escultor Freddy Cabral. 3 extraordinarios maestros de las artes visuales y 3 grandes académicos. Eso hay que reconocerlo también. Académicos y profesores se han dedicado los 3 a formar a las nuevas generaciones. Entonces, hablando de formar las nuevas generaciones, hace un momento mi hermano Héctor Ramón se maravilló al hablar de Amable Sterling como una especie de caso raro en la República Dominicana. Definitivamente, Amable es una persona extraordinaria, pero por fortuna la República Dominicana cada vez más está presentando profesionales e individuos que a través del desarrollo del pensamiento, de las ideas, a través de las manualidades y cualquier tipo de expresión artística, están llevando a nuestro país a los niveles más altos. Lo he dicho miles de veces, a los niveles más altos de Iberoamérica, del continente americano completo y del planeta Tierra.
Estoy totalmente seguro de lo que digo y cada vez más eso se va haciendo una realidad. Dominicanos que son grandes triunfadores en nuestro país y que lo son también en medios muy competitivos, en países y continentes que se le llaman comúnmente del primer mundo. Y yo creo que llegó el momento en que debemos ir dejando de lado ese horroroso complejo de inferioridad que si es dominicano no sirve, que si es extranjero es bueno. Eso es totalmente una idea equivocada y confundida. Es todo lo contrario. Si es dominicano es bueno, realmente lo mejor. Si viene de afuera hay que estudiarlo. Hay que darse cuenta si realmente sirve o no sirve. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo quiero centrarme ahora un poquito en Amable Sterling. Yo quiero decir lo siguiente. En mi corazón yo tengo un retablo donde yo tengo algunos santos, que es lo que se colocan en los retablos. Por fortuna, aquí hay 3 de mis santos preferidos que están en mi retablo. Pero yo quiero dedicarme un poco a Amable Sterling. En la República Dominicana hay artistas extraordinarios y yo quiero hablar ahorita, un poco más adelante, de la formación integral de la persona humana, porque aquí se está dando el fenómeno en nuestro país de un renacimiento del pensamiento de las ciencias y de las artes. Aquí el individuo está tratando de ser cada vez más un individuo universal que tiene interés en todo lo que rodea a la persona humana. Nada humano le es ajeno. Aquí hay un artista que ha sido formado en varias vertientes, aquí hay otro y aquí hay uno que es un modelo extraordinario. Estamos claros. Eso es realmente importante. Pero hablando de grandes maestros, aquí hay maestros extraordinarios, inclusive, como dije hace un momento, de los mismos alumnos de ellos, y vuelvo y repito que dentro de un momento me voy a referir a eso también. Pero yo entiendo que a nivel de la sensibilidad, a nivel del sentimiento, yo creo que Amable Sterling es el artista visual que más llama a la sensibilidad de la mente y del corazón de la persona. No creo que haya nadie que no se conmueva profundamente ante una obra de Amable Sterling. Yo no sé si voy a ser pedante, permítanmelo por un momento. Indiscutiblemente que Amable se forma en una academia tradicional, en una academia según el modelo de las academias griegas y romanas. Y él es un extraordinario dibujante y su obra, por más abstracta que pretenda ser, siempre cumple con todo el canon de una composición clásica. Y eso es una realidad. Y lo lamento por la posmodernidad, pero esto es una virtud, eso no es un defecto, ¿eh? Por favor, que no nos sigan confundiendo, que no traten de seguirnos confundiendo. Ahora, indiscutiblemente, que dentro de su extraordinaria obra, en diferentes medios, él tuvo una etapa de una riqueza extraordinaria. Es más, yo me sentiría inclusive, si él tiene la inclinación, de volver a repetir el tema de sus Cristos. Los Cristos de Amable son algo que verdaderamente mueven el corazón de la persona. Yo he tenido la dicha personalmente en el ámbito privado colocar varias obras de Cristos de Amable Sterling en el interior de viviendas aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Y yo he sentido realmente que mis manos se han conmovido en el momento que yo he tenido que cargar y colgar una de estas obras, porque esos temas conmueven profundamente al observador, conmueven a la persona. Y ese es un don que él tiene.
Indiscutiblemente que con los Cristos tal vez yo lo sienta más, pero en cualquier tipo de obra, cuando tenías los temas de Ícaros, las figuras flotantes exactamente igual, en prácticamente toda su obra. Él tiene la magia de mover la sensibilidad del observador. Que por cierto, el observador no tiene que hacer grandes esfuerzos para descubrir el mensaje que él tiene en cada una de las obras de arte. Que también en eso, él es un gran maestro y esta maestría está inspirada y tomada de las fuentes clásicas del arte, lo greco y lo romano. Antes de terminar, solamente un medio temita de 2 minutos con relación al arte griego, porque se tocó también esta noche. Y es interesante que uno pueda reflexionar un poco, maestro de la filosofía que nos acompaña esta noche. De todas las culturas del planeta Tierra, Grecia, cuyas raíces culturales están en Egipto y en las culturas del Mediterráneo, período minoico y micénico, es la primera cultura que concibe a través del desarrollo de la filosofía un concepto antropológico de la divinidad. Por primera vez en la historia de la cultura, en Grecia aparece la divinidad con figura humana. Y esto, la filosofía promueve un movimiento tan grande que todavía nosotros en el mundo de hoy no hemos llegado a descubrir hasta dónde ha llegado en toda la historia. Los griegos buscaban la perfección permanentemente, principalmente a través de la filosofía. Por eso el arte griego se desarrolla, porque cuando un artista está haciendo una escultura, que es lo que más nos queda del arte griego, lo demás se ha perdido casi todo, o una pintura sobre cerámica en un ánfora, o de las pocas obras pictóricas que quedan ya del período helenístico, en Pompeya o Herculano, por ejemplo, cuando se realiza una obra, no se está haciendo un retrato de lo real. Por favor, oigan esto claro. Ellos no son naturalistas en ese sentido de la palabra. No son ni realistas ni naturalistas. Son idealistas. Porque la obra de arte, y ahora me voy a referir fundamentalmente a la escultura, tiende a la perfección según un elemento llamado el canon, que es la proporción que debe tener todas las partes, en este caso, podía ser de un edificio, pero ahora es de la persona humana. Como todos sabemos, Grecia pasó por 3 periodos de influencias culturales verdaderamente notables. El arte dórico, el dórico, jónico y el corintio. Y fueron 3 tipos de cánones distintos, pero en cada periodo el canon tenía que cumplirse, tenían que cumplirse. De manera que cuando se hacía una obra de arte, no se estaba haciendo nada realista ni naturalista, sino una obra idealista. Que en alguna ocasión, como nos cuenta la historia, algún artista se inspirara en una persona humana, lo hizo para iniciar. Pero la obra terminada, las proporciones de la obra terminada no tenían nada que ver con el modelo humano utilizado por el artista. Entonces podemos decir que los griegos hicieron siempre como modelo fueron divinidades o semidivinidades, pero nada de eso estaba en la escala de lo real. ¿De acuerdo? Eso es importante, es fundamental, porque eso es el principio básico del cristianismo a la inversa,
¿De acuerdo? Los griegos trataron que la representación que ellos hacían con sus propias manos se acercaran al ideal de la perfección que no podían ver. En el caso nuestro es todo lo contrario. Nosotros tenemos un modelo a seguir y el modelo a seguir es el Cristo, la figura de Cristo, es la perfección. De manera que cuando alguien de nosotros se quiere perfeccionar, toma el modelo de Jesús de Nazaret, que es el ideal de la perfección. En Grecia, no. En Grecia era todo lo contrario. Por eso, y con esto termino esta participación, los griegos buscaban tanto la perfección del cuerpo físico. Por eso está la palestra. Por eso los juegos físicos. Porque buscaban la perfección, el desarrollo pleno de la imagen física de la persona. Porque mientras más se desarrollaba y perfeccionaba, más se asimilaba a la divinidad. ¿De acuerdo? Hasta eso, hasta el deporte tenía un sentido religioso en la vida. Mientras yo más me desarrollo y me perfecciono, más me acerco a la imagen de la divinidad. Pero una divinidad tangible, externa, que entra por los ojos. Y por último, yo quiero traer, porque precisamente hoy me encontré con un artista plástico que podría ser perfectamente bien uno más dentro de este grupo, lo único que él es alumno de este grupo, alumno de ustedes dos, es Dustin Muñoz. Sí, lo voy a traer también esta noche. Dustin Muñoz acaba de regresar de España, donde presentó su tesis para optar por el doctorado en Filosofía de las Artes. Y acaba de regresar con un éxito tremendo en la tesis. Y eso que tuvo la osadía, de eso hablaremos en otra ocasión, de enfrentarse a 3 de sus jurados que habían escrito 3 obras a las que él en su presentación las cuestionó y tuvo graves problemas con su jurado. Pero aún así fue imposible no darle una altísima calificación. Entonces yo quiero insistir en que nunca, nunca tendremos tiempo suficiente para seguirnos desarrollando como persona humana, que siempre fue, lo repito, la meta de toda persona en las culturas clásicas griega y romana. Y ni hablemos de un tercer movimiento que se produjo más cerca de nosotros en el tiempo, como fue el Renacimiento, el hombre universal, el hombre que tenía interés en todo lo humano. Yo sé que en el mundo de hoy es cada vez más difícil porque la tecnología está ofertando nuevas áreas de conocimiento que son muy difíciles de abarcar. Definitivamente esa es una realidad. Pero nunca podemos estar ni tranquilos ni satisfechos. Cada vez más tenemos que irnos desarrollando y perfeccionando, porque el sentido de la vida de la persona es esa, hacer perfecto lo que a nosotros nos identifica, nuestro valor que nos hace que yo sea yo y que tú seas tú. Eso no puede jamás detenerse ni en el tiempo ni en el espacio. Y por eso termino esta participación felicitando una vez más a este gran maestro de las artes visuales, del derecho, de la filosofía, de la docencia, de tantas facetas importantes que hacen de él un diamante maravilloso, porque se ha pasado toda su vida puliendo y perfeccionando cada una de las facetas que componen su rica personalidad. De manera, querido maestro, que yo quiero terminar pidiendo para ti, me voy a atrever a eso, no un aplauso, sino una gran ovación como usted se lo merece. Gracias. Gracias. Un año muy fructífero aquí en las tertulias de Clara. Yo creo que Clara se merece también una También.
Gracias, gracias, gracias. Yo tengo que darle las gracias a todos ustedes y a todos los asistentes, porque desde que me inicié, yo siento que he tenido un crecimiento personal, interno, que me maravilla, y todo eso lo he logrado por ustedes. Gracias. Yo quería hacer una pregunta a usted. Yo siempre, desde que mi madre trabajaba en el Banco Central, si mal no recuerdo, hay un Ícaro grande en el antiguo recinto del Banco Central, o sea, el primer Banco Central. No sé si lo han cambiado, pero a partir de ahí, desde la memoria de infantil, he acaparado esos ícaros que son fruto de usted. Entonces, recientemente, a doña Mildred, a través de doña Mildred, yo obtuve una obra de usted que para mí valió todo el dinero del mundo. O sea, me encantó. Valió cada peso que di por ella. Y yo quería hacerle una pregunta. ¿Cómo fue la introducción de usted hacia esa filosofía y esa mitología griega? ¿Cómo se le introduce a usted ese interés? Y cómo usted, de cierta manera, hay algo que me sorprende bastante, que morfológicamente la pintura está muy acabada, muy realizada, bien pensada, proporcionalmente estudiada y materializada, que al final de todo. Pero ¿cómo usted hace que algo histórico pueda ser tan visualmente poderoso y conceptual? ¿Cómo usted se inspira en eso? ¿Cómo usted llega a dar en esa tecla del piano? Me gusta la música también, que no lo dijimos. Bien. Él es un apasionado de la música también. Sí. Como decía yo, en ocasiones a veces, sobre todo cuando uno sale de una formación académica y no ha tenido la experiencia de un taller creativo, se queda uno como, ¿y ahora qué? ¿Qué digo si no tiene nada que decir? Cuando yo pretendí hacer mi primera exposición, yo solicité, después de ganar el premio ese de Elión Jiménez, un espacio en el Museo de Arte Moderno, que entonces era Galería de Arte Moderno. Y me dieron un año. Habían pasado unos 6 meses y yo todavía no tenía una temática desarrollada para esa exposición. Entonces, a mí se me ocurrió que yo debía hacer lo que a mí me gusta, que es trabajar con la figura humana. Pero cada vez que me ponía a hacer algo, lo que me salía era la dinámica de las poses un poco distorsionadas, difíciles, rebuscadas. Yo soy apasionado también del conocimiento de la mitología griega y romana. Y resulta que a mí también, en aquel momento, yo siempre pensaba en la proliferación de armas nucleares y asociaba un poco la tragedia de Ícaro, que debo decir aquí que Ícaro y Dédalo, que era su padre, fueron encerrados en el laberinto donde estaba el Minotauro, para que fueran víctimas del Minotauro. Pero que Dédalo, que fue quien diseñó el laberinto, y por conflicto que tuvo con el rey, lo metieron en el laberinto. Tuvo la idea encontró cera y plumas, y confeccionaron unas alas con cera y plumas, y pudieron salir volando del laberinto. Ícaro, en su vuelo, que era hijo de Dédalo, ¿no? En su vuelo irreflexivo, no, con el entusiasmo, voló muy alto. Dédalo le advirtió de que no se acercara mucho al sol, pero él se acercó mucho al sol. La cera se derritió y cayó. La metáfora de Ícaro se utiliza para expresar
la torpeza de que la gente a veces no mira hasta dónde puede llegar con sus acciones. Y esas acciones pueden ser su propia tragedia, que es lo que yo pensaba a propósito de la energía nuclear en aquel momento cuando hice la exposición. La proliferación de armas nucleares puede ser el sol donde Ícaro queme sus alas. Entonces yo utilizaba eso como metáfora, pero en realidad Ícaro para mí es una oportunidad de yo expresarme con la figura humana. Porque en un cuadro cualquiera, el pintor lo que importa es la pintura. Si lleva un mensaje, el interés no es el mensaje, el interés es la pintura. El mensaje, o en este caso no es más que la excusa que yo tengo para expresarme con la forma dramática de la figura de Ícaro. Me pongo cayendo de cabeza o de cualquier posición, pero Ícaro me da sencillamente esa oportunidad. Entonces, dentro del desarrollo de esa primera exposición que yo tenía que hacer, Ícaro fue todo lo que me surgió y por eso lo titulé La serie Ícaro. Como las cosas a veces, cuando producen buen dinero, como en la película, viene la secuela. Entonces, como me fue tan bien con el primer Ícaro, entonces vino la segunda que se llamó El hombre que se consume en su hongo. Estamos hablando del hongo atómico, pero era el mismo Ícaro, las mismas figuras, el mismo drama. Y luego una tercera que titulé Catarsis para el nacimiento del hombre del mañana, donde yo planteaba que lejos de quemar sus alas en la energía nuclear, el hombre llegará a una visión hermanada en donde habría una nueva visión de la humanidad, ¿no? Como hermanada, es decir, que podríamos de alguna manera conjurar el peligro del drama de Ícaro. Después lo abandoné, pero no lo abandoné por el hecho de que ya estaba demasiado explotado, sino porque entonces apareció la textura y apareció Cristo. Y muy a menudo también tengo, porque es la oportunidad sencillamente de expresar una figura humana en una forma que yo diría un poco a lo ballet, es decir, hacer la plasticidad, la gracia de la figura. Y prefiero siempre hacerla flotando, porque dentro de nuestras expresiones plásticas, los pintores somos especie de semidioses. Podemos alterar las leyes físicas. Para mí no existe la ley de gravedad. Es decir, yo no tengo por qué hacerle una línea de tierra donde se apoyen. Pueden estar flotando, pueden estar como quieran. Porque eso es un privilegio que me da el hecho de poder pintar. Y sobre todo la pintura moderna, en el sentido de que tú no estás obligado a hacer las cosas como son. Una de esas mujeres distorsionadas de Picasso me da más placer de ver que a veces que una hermosa mujer en toda la realidad, porque me da un estado emocional distinto. ¿Comprende? Sí. Tres cosas. No quiero dejar de hablar, aunque sea breve, y tratar, a ver cómo lo sintetizo. Uno, yo tengo problemas con la obra de Amable. No hay ninguna que no me guste. Y ese es un problema. Eso es un dilema más bien. Simplemente maravilla. Me produce un placer enorme. Uno. Dos. Recuerdo, Amable me ayudó a estrechar lazos con Domingo Liz. Domingo había sido profesor nuestro en la universidad junto con Ada y Lepe. Pero en un momento se creó una situación y le agradezco mucho porque la verdad que me llevó a admirar más ese acercamiento a Domingo, un maestro, una persona con una capacidad y una grandeza, tanto como artista como persona, admirable. Y tercero, Amable es tan amigo que todavía insiste en que nos puede ayudar a educar. Y obviamente nosotros se lo agradecemos muchísimo. Yo le doy clase a ellos, un grupo de arquitectos que pintan, le doy clase. Hay una anécdota en La Romana que poca gente sabe. ¿Qué es eso? Hay una muchacha muy bonita en La Romana que debe tener alrededor de 50 años en este momento. Y yo no sé si Amable era amigo de ella o era admirador de ella.
La cuestión es que Amable estuvo diciéndole por espacio de 10 años que la quería pintar. Y la muchacha nunca se dejó pintar. Hace como 2 o 3 años, esto Amable no lo sabe, ya ella está casada con su familia, y me dijo, Héctor, yo no quise dejarme pintar de Amable y tan lejos que ha llegado. No es la primera vez. No es la primera vez que yo escucho algún mito de ese sentido. Incluso se han atrevido a decirme que a mí directamente que yo lo quería pintar. Y en realidad yo nunca me expresé en ese sentido de querer. No, ya está bien. No. No, eso son inventos de ella. Inventos de ella. Para mí, yo he sido la mujer más feliz del mundo. ¿Cómo es? Claro que sí, con él. Yo la verdad que no creo que haya una mujer más feliz que yo y que él me haya hecho tan inmensamente feliz. Y a cada rato le digo, ¿qué sería mi vida sin ti? Bueno, yo creo que ya lo que resta es conversar, agradecer a todos por su presencia y decir que en marzo reiniciamos esto. Vamos a ver cuántas sorpresas podemos tener para el año entrante. Pero de que las tertulias son verdaderamente enriquecedoras, lo son. ¿Verdad que sí? Claro. Gracias a todos. Buenas noches.